Hay secretos, y luego hay secretos, de los que son tan pero tan grandes que para protegerlos se tiene que inventar una nueva forma de mentir. Hoy nos sumergimos en una historia de la Guerra Fría que es mucho más que eso. Es una locura de ingeniería, un thriller de espías y sobre todo el nacimiento de una leyenda que cambió para siempre las reglas del juego del secretismo. Y esta frase lo es todo. Es el punto de partida. Richard Helms, el director de la CIA, no estaba pidiendo discreción, no. Él exigía un silencio absoluto, casi religioso. Su inspector general lo deja clarísimo. Esta operación no era un secreto cualquiera, era un pacto sagrado diseñado para durar, para siempre. Bien, para desentrañar este misterio vamos a seguir una ruta muy clara. Primero veremos el tesoro que lo empezó todo. Luego el plan, que es una auténtica locura para recuperarlo. Después el clímax, que no es uno, sino dos, ocurriendo a la vez. Y para terminar, el legado que dejó todo esto. Una herencia que, ya verán, nos afecta y mucho a día de hoy. Empezamos. Para hacernos una idea de la escala de esta misión hay que respirar el aire de la Guerra Fría. Un mundo de paranoia, de espías, un tablero de ajedrez global donde un submarino perdido en el fondo del mar podía literalmente cambiar las tornas de la historia. El K-12-9 no era un submarino cualquiera. Para la inteligencia estadounidense era el santo grial. Dentro no solo había misiles nucleares, sino algo mucho más valioso, el cerebro de la flota soviética. Libros de códigos, máquinas de cifrado, la llave maestra para escuchar todas las conversaciones del enemigo. Encontrarlo, a 5.000 metros de profundidad, no era solo un reto técnico, era la oportunidad de una generación. Y aquí es donde chocan dos mundos. Por un lado, la Marina, muy pragmática, proponía algo lógico, una especie de operación de cirugía con la tecnología que ya existía. Pero por otro lado, estaba la CIA. Y la CIA soñaba a lo grande. Su plan era de ciencia ficción, construir un barco gigantesco para pescar un submarino del fondo del océano. Era la lógica contra la pura audacia. Y por supuesto, ganó la audacia. Así que entramos en la fase de construcción, el momento en que las ideas más locas de la CIA se tienen que enfrentar a las leyes de la física. Es aquí donde el plan, en toda su demencial escala, empieza a hacerse realidad. El proyecto Azorian era un secreto dentro de un búnker, dentro de otro secreto. O sea, no bastaba con tener el nivel más alto de autorización de seguridad. Para saber de su existencia, tenías que estar directamente implicado. Era como un universo paralelo, completamente aislado del resto del mundo de la inteligencia. Esta cita es demoledora. Los expertos navales, como el Dr. Craven, estaban sencillamente horrorizados. Para ellos, los magos de Langley, los ingenieros aeroespaciales de la CIA, eran unos aficionados que no tenían ni idea de dónde se estaban metiendo. Su escepticismo era total y, como veremos, no les faltaba razón. Pensemos en esto un segundo. No es que compraran un barco, no. Diseñaron y construyeron desde cero una bestia de metal que ni siquiera cabía por el Canal de Panamá. Y la pieza clave, la garra, no era una garra normal. Era como un edificio de 9 pisos, un rascacielos mecánico, diseñado para funcionar en la más absoluta oscuridad a una presión aplastante. Y claro, llegamos a la factura. 350 millones de dólares de 1974. Hoy, con la inflación, estaríamos hablando de miles de millones. Esto no era un proyecto caro, era un agujero negro financiero que amenazaba con tragarse todo el presupuesto secreto de la CIA. Y este gráfico lo muestra perfectamente. Es la crónica de una hemorragia de dinero. Cada tuerca era un prototipo, cada soldadura un desafío. Cada problema que surgía en las profundidades se convertía en millones de dólares en la superficie. En nada de tiempo, el coste se había más que duplicado y la CIA tuvo que hacer auténticos malabares para ocultárselo el Congreso. Entonces, ¿cómo escondes algo tan gigantesco y tan caro a plena vista? Pues aquí es donde entra en escena un personaje de película, Howard Hughes. La CIA lo envolvió todo en el misterio de un hombre que ya era un misterio en sí mismo. Hughes era la tapadera ideal, un millonario excéntrico cuya empresa privada era un auténtico fortín impenetrable para cualquier auditor. La historia de que se metía a la minería submarina, sonaba exactamente al tipo de locura genial que él haría. Y llegamos al momento cumbre de la historia. Pero lo increíble es que el punto de inflexión no ocurre en un solo sitio, ocurre en 2 lugares a la vez. Uno, en medio de la nada en el Océano Pacífico, y el otro, en un edificio de oficinas bastante soso en Los Ángeles. Esta cronología es que es alucinante. Fijaos bien, el mismo día, el 5 de junio de 1974, que el Comité de Seguridad Nacional más secreto de Estados Unidos da luz verde a la misión, esa misma noche, unos ladrones entran en una oficina de Howard Hughes, que sin que casi nadie en el mundo lo supiera, guardaba la llave para destrozar toda la operación. La escena está preparada. 6 años de planificación, un dineral gastado.
Y por fin, el Hughes Glomar Explorer está justo encima del objetivo. La garra gigante empieza su lentísimo viaje hacia la oscuridad. La tensión a bordo debía de ser brutal. Y entonces, el desastre. Un sonido metálico, seco, fatal. La garra, esa maravilla de la ingeniería, se rompe. Y el premio gordo, la sección con los misiles, los códigos, la razón de ser de todo el proyecto, se desliza lentamente y se pierde para siempre en el abismo. Años de trabajo y millones de dólares, esfumados en un solo instante. Pero en medio de ese fracaso estrepitoso ocurrió algo increíble. Recuperaron una pequeña parte del submarino, 2 torpedos nucleares y, lo más impactante, los cuerpos de 6 marineros soviéticos. Y ahí, en el punto más álgido de la Guerra Fría, la CIA detuvo su operación de espionaje para darles a sus enemigos un entierro militar con todos los honores. Un acto de respeto extraordinario que incluso grabaron para entregárselo a los rusos. Y mientras en el Pacífico se celebraba ese funeral solemne, en Los Ángeles la bomba de relojería que habían puesto en marcha los ladrones empezaba a hacer tic-tac. Porque lo que se llevaron no fue dinero, fue el alma del proyecto Azorian. Un simple papel, un memorando que lo contaba absolutamente todo. El secreto mejor guardado de la CIA ya no estaba en una caja fuerte, estaba en la calle. La operación en el mar había fracasado, pero la batalla por el secreto no había hecho más que empezar. La filtración era cuestión de tiempo, y la CIA, completamente acorralada, en lugar de rendirse, inventó un arma legal que iba a cambiar para siempre la relación entre los gobiernos y la verdad. Y así nació la famosa respuesta Glomar. Cuando la prensa empezó a preguntar, la CIA no mintió. No, hizo algo mucho más listo. Creó un muro de niebla. En vez de decir, tenemos los papeles pero son secretos, dijeron, no podemos ni confirmar ni desmentir que esos papeles existan. Fue un jaque mate legal en toda regla. Y esta comparación muestra por qué es tan potente. Una negativa normal, al menos, admite que el tema del que preguntas es real. La respuesta Glomar no admite nada. Crea un vacío. No puedes recurrir la decisión sobre un documento si la agencia ni siquiera te confirma que el documento existe. Es un callejón sin salida para periodistas, para historiadores, para cualquiera. Y el efecto dominó fue imparable. Lo que empezó siendo una solución de emergencia para la CIA se convirtió en la herramienta favorita de todo el gobierno. El FBI, la NSA, incluso la policía local aprendieron la fórmula mágica para hacer desaparecer las preguntas incómodas. El verdadero legado del Glomar Explorer no fue un submarino, fue un nuevo tipo de silencio oficial. Y aquí la historia se vuelve todavía más retorcida. El propio tribunal que legalizó la respuesta Glomar dejó caer una bomba. Y si toda esta historia increíble del submarino fuera en realidad la tapadera perfecta para otra cosa, algo todavía más secreto, la mentira para proteger el secreto se convierte en un laberinto de espejos. Y con esta pregunta terminamos. El proyecto Azorian fue una operación tan secreta que para defenderla se tuvo que crear un nivel de secretismo superior. Y nos deja pensando, si la historia de una garra gigante, un millonario loco y un submarino nuclear es la historia que sí ha salido a la luz, ¿qué historias, qué operaciones permanecen todavía ocultas detrás de ese muro infranqueable del ni confirmamos ni desmentimos?